Continuamos con más y el día de ayer, a través de un comunicado desde Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el intento de golpe de Estado y pidió respetar la democracia. Pero para hablar sobre ese tema y cuán importante es la declaración de la CIDH con respecto a lo que sucedió el 26 de junio, lo tenemos al analista político Marcelo Arequipa. Alejandro. Justamente, Marcelo, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Justamente hablemos de este tema. La CIDH ya se ha pronunciado respecto a lo que ocurrió el 26 de junio acá en la sede de gobierno. ¿Qué opinión tiene al respecto? Yo creo que es muy importante lo que un organismo como la CIDH establezca también sobre este tema, porque no es menor el hecho de lo que ocurrió en realidad, el miércoles anterior, el 26 de junio. Es una página importante en nuestra historia, una página oscura, si quieres, dentro de nuestra historia boliviana, pero ahí lo que encontramos afortunadamente del contexto global ha sido muestras de absoluta solidaridad con lo que fue ese intento de golpe fallido en el Estado boliviano. Marcelo, también ha tocado un punto bastante importante que es sobre los derechos humanos. Manifestaron que al momento de que las Fuerzas Armadas intentaron ingresar a lo que es el Palacio de Gobierno, fue un atentado hacia los derechos humanos. Exactamente, es decir, cualquier alzamiento armado, sea civil, pero en este caso de manera mucho más delicada, militar, en contra del orden constituido, obviamente que lo primero que va a hacer es atentar contra los derechos humanos, es decir, atentar contra la integridad no solamente de un gobierno constitucionalmente elegido, sino también atentar contra la integridad de los ciudadanos que forman parte de ese Estado. Entonces, llamar la atención sobre este tema no es un asunto menor, es decir, no deberemos esperar que existan muertos, que existan heridos, que haya derramamiento de sangre para hablar de atentados contra los derechos humanos. Creo que esto es muy importante, es decir, levantar las alarmas, porque la integridad de absolutamente todos los ciudadanos ha estado ese día en peligro. Marcelo, otro dato importante a resaltar justamente, y es algo que se menciona muchísimo cuando suelen ocurrir este tipo de actos, es justamente la CIDH en este caso también recuerda a las Fuerzas Armadas cuál es su verdadera labor para el Estado y para la población boliviana. Sí, las Fuerzas Armadas en conjunto, en pleno, tienen un papel importante en un sistema democrático, y ese papel importante en el sistema democrático se limita a resguardar y controlar las fronteras del país para que no se cometan ilícitos. No estamos hablando de llevar adelante episodios que tienen que ver con guerra, es decir, confrontamiento militar entre los estados. Ya no estamos en ese momento, sino más bien estamos en un tiempo en el que se les reclama que su labor debe ser irrestricta y debe estar apegada a lo que dice la norma. Y este es otro elemento también importante, porque así también lo entiende la comunidad internacional. ¿Cuán importante es, Marcelo, que organismos internacionales como la CIDH, la ONU, estén brindando el apoyo al gobierno central y rechazando contundentemente lo que sucedió el 26 de junio? Es fundamental porque creo que hay una suerte de sensibilización de parte de toda la comunidad internacional respecto de que este tipo de episodios no pueden llevarse adelante. No puede ser posible que incluso se haya hablado de un supuesto autogolpe. No puede ser posible eso, porque primero que nada lo que está en peligro y lo que está en entredicho es la integridad de un sistema democrático, de los ciudadanos que forman parte de ese sistema democrático. Y luego, segundo, esa teoría del autogolpe se cae por los suelos por una sencilla y muy sencilla razón. Si hubiera existido ese episodio, cuando existe ese tipo de movimientos que tienen que ver con supuestos autogolpes,
Lo que ocurre es que el poder constituido tiene que atentar o tiene que cerrar un poder o un órgano institucional más grande. Estamos hablando en este caso de que el gobierno nacional debería haber cerrado el Parlamento. La Asamblea Legislativa hoy día debería estar clausurada si hubiera existido ese autogolpe. Un ejemplo de eso es el Perú, cuando Fujimori hizo un autogolpe y cerró el Parlamento de ese país. En este caso no hemos visto que ningún militar en absoluto haya ido siquiera a tocar el timbre de la Asamblea Legislativa. Entonces, todas esas teorías de supuestos autogolpes creo que se caen por los suelos porque hay aquí una sensibilización de la comunidad internacional y todo lo que hemos visto alrededor de ese día creo que es más que evidente. Yo quiero aprovechar su experiencia, Marcelo, justamente para preguntarle, ¿usted cree que este intento de golpe estaba siendo confabulado hace bastante tiempo, como se menciona en algunas versiones? Mira, para que se lleve adelante un movimiento de tropas y que tenga ese objetivo de tomar y de alterar el orden constitucional vigente, yo estoy seguro de que hubo una planificación previa. No creo que esto haya sido espontáneo, tampoco creo que esto haya sido anecdótico, ni mucho menos. Sí creo que hubo una organización previa para hacer ese movimiento, organización que además, ojo, por la historia política del país creo que es importante relevarlo. No están solamente inmiscuidos actores militares, es decir, uniformados en servicio activo. Suelen estar, y eso lo refleja también la historia de los golpes de Estado en Bolivia, suelen estar involucrados militares del servicio pasivo, pero también suelen estar involucrados políticos y suelen estar involucrados también intereses extranjeros. Por eso el discurso de que probablemente hay intereses desde afuera no es de hoy día. Si uno revisa la historia política de los golpes de Estado en el país, va a encontrar que existen ese tipo de intereses también confabulando. Marcelo, ¿eso quiere decir entonces que pese a la amistad, a la cercanía que había entre Zúñiga y el presidente Luis Arce, hubo una traición de antemano de Zúñiga? Porque en otras palabras me está diciendo que esto ya venía planificado, ¿no? Con tiempo y que no fue a última hora. Quizás se manejaba la teoría también como que la novia resentida por lo que se le iba a destituir, pero no. Entonces esto fue con anticipación y fue programado pese a la ineficiencia de este intento de golpe de Estado, porque duró ¿cuánto? 2 horas, 3 horas a lo mucho. Sí, está bastante claro que el general Zúñiga no estaba jugando, no estaba haciendo el ejercicio de apegarse estrictamente a lo que le manda la Constitución y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. El general Zúñiga ya estaba jugando a hacer política, ya estaba jugando a pasarse al otro escenario en el que está prohibido para los militares. Y en ese sentido, creo que obviamente por eso, como estaba jugando otro juego, otro partido, el general Zúñiga, pues empezó ciertamente, creo yo, a organizar algo que él preveía que podía haber tenido éxito. Y afortunadamente, la movilización de la población y la comunidad internacional más bien le mostraron y le gritaron a él directamente de que esto no podía suceder. Por favor, ya para finalizar, todo esto, la teoría del autogolpe, el supuesto autogolpe, puede perjudicar en el futuro, dado el caso que el presidente Luis Arce se vuelva a postular como presidente para las elecciones de 2025, ¿puede jugarle en contra? Mira, yo de ahí soy bastante categórico porque, como decía hace un momento atrás, no existió esa idea del autogolpe, porque para que hubiera existido el autogolpe, y estamos hablando de que esto no es una protesta social, una marcha que se puede convocar, digamos, una vez a la semana y que, bueno, eso puede tener, digamos, recurrencia en el tiempo. Si vas a hacer este tipo de ejercicio de demostración de fuerza, pero además utilizando a los militares, solamente lo puedes hacer una sola vez y tienes que lograr el objetivo que te trazas. Y los autogolpes, el objetivo que suelen tener es que deben cerrar una institución grande que le hace escollo
a quien está administrando el poder del Estado en este momento. Y en este caso podía haber sido muy fácil, y el objetivo tendría que haber sido en todo caso no tomar Palacio de Gobierno, la Casa Grande del Pueblo, sino más bien haber tomado la Asamblea Legislativa Plurinacional y haberla clausurado. Ese tendría que haber sido el objetivo en caso de que hubiera existido el autogolpe. Por eso digo, esa teoría del autogolpe no se sostiene porque no se asomaron ni por si acaso los militares a la Asamblea Legislativa. Marcelo, le agradecemos infinitamente por su tiempo, por sus apreciaciones también y bueno, por el análisis que nos ha colaborado a realizar sobre este tema ocurrido el 26 de julio. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Bueno, conversábamos con Marcelo Arequipa, analista. Así es, entonces bastante importante la intervención de los organismos internacionales para limpiar de una u otra forma esa teoría del autogolpe. Claro, siempre ocurre en diferentes versiones y es importante conocer, en este caso, el que plantea la CIDH respecto al intento de golpe que ocurrió acá en la sede de gobierno. Nosotros continuamos con más, Gaby. Así es.